Evo Morales ha marcado un hito en la historia de Bolivia. En un ritual andino realizado en el lugar sagrado de Tiahuanaco, Morales celebra un récord de permanencia continua en la presidencia de Bolivia. Hacemos historia, batiendo récord del gobierno de Andrés Santa Cruz Calahumano. Pero no solamente, hermanas y hermanos, es en tiempo. Yo quiero recordarles, desde el momento que llegamos, gracias a la lucha y la conciencia del pueblo boliviano, hicimos muchos récords. Morales ha cumplido 10 años de gobierno y en ese periodo Bolivia ha logrado estabilidad económica y una de las mayores tasas de crecimiento en América Latina. El Producto Interno Bruto subió de 9.000 millones de dólares en el año 2005 a 33.000 millones en el 2015. La mejoría se nota en distintos sectores. En tema social, por ejemplo, la reducción de la pobreza de 38% a 17%. Una buena parte de los ingresos por la exportación de gas natural ha sido invertida en obras públicas, muchas de ellas realizadas en zonas rurales. Los campos de gas natural fueron nacionalizados después que Morales asumió el poder en enero del 2006. Desde entonces, Bolivia ha experimentado una bonanza económica. Bolivia tiene mucho futuro, Bolivia tiene mucha esperanza. Las autoridades han convocado a un referéndum a fin de modificar la Constitución y permitir una nueva reelección de Evo Morales. Esto ha desatado una intensa polémica. Esperamos no ser una molestia. Cuando viene una elección es otra vez campaña. A veces me siento que soy una molestia, pero también es el pueblo que pide las elecciones, es el pueblo que acompaña los procesos de cambio. El periodo actual de gobierno concluirá en el 2020, pero si el oficialismo gana el referéndum del 21 de febrero, Morales volverá a postularse por otro mandato de 5 años. Este movimiento político ha ganado en elecciones de referéndums 8 veces. 4 veces con más del 50% y 4 veces con más del 60%. Un récord histórico, un país más democrático. Proyecto 40 acompañó al presidente Morales en uno de sus intensos recorridos por el interior del país dedicados a inaugurar obras. A bordo del avión presidencial, el primer presidente indígena de Bolivia nos dice que el combate a la pobreza ha sido un tema central de su gobierno. Para reducir la pobreza tomamos muchas políticas, ¿no? Antes de nuestro gobierno había créditos, pero solamente para comercio y servicio, no para el tema productivo. Y además con interés de 20, 30, 35% de interés anual. Y nosotros creamos Banco de Desarrollo Productivo, BDP, con 6%, 5% de interés anual, ¿no? Asociaciones cooperativas, iniciativas familiares, para mejorar su situación económica. Morales y su ministro de Economía, Luis Arce, han sido elogiados internacionalmente por su política económica. Y le preguntamos al mandatario si esa política es una tercera vía para lograr el desarrollo. Si hablamos de mercado, de políticas de complementariedad, de solidaridad. Entonces, esta forma de cómo ampliar el mercado interno, avanzar el mercado regional, vale decir, Mercosur, UNASUR, está resultando a los bolivianos, aunque saludamos el liderazgo en temas tecnológicos de Brasil, de Argentina, pero al margen con ese problema que tiene Bolivia de importación de tecnología, pues vamos bien. Y aquí no es condenado al libre mercado, no compartimos. Otra cosa es que nuestra economía sea plural, donde está respetado la propiedad privada, la inversión privada está garantizada, pero también se acompaña con inversión estatal
inversión comunal, una inversión de las asociaciones, de cooperativas, de como movimiento social que se organizan en proyectos productivos, esas microempresas y microempresas pequeñas, pero relacionadas al tema productivo. Hemos creado un banco llamado Banco de Desarrollo Productivo, que ha dado muchos resultados. Por eso la economía crece, porque no solamente es por la inversión estatal, sino también pequeños y medianos productores. ¿Y cómo le gustaría ver a la Bolivia del año 2025? Y en el mundo algunos economistas que hacen seguimiento de la situación económica del país dicen, ¿qué milagro es esto? Y yo solamente digo, es el milagro de la liberación del sistema dominante y acompañado con el milagro que es la unidad del pueblo, con una liberación definitiva en la parte política, económica, social, cultural, pero también en pleno proceso de transformación en la liberación tecnológica. Pero a 2005 sí, 100% de mi población con servicios básicos, con un crecimiento a unos 80, 100 mil millones de dólares al año. Es el deseo que tenemos, porque cuando llegamos eran apenas 9 mil millones, 33 mil millones de dólares del PIB. Entonces es posible alcanzar y para eso es invertir. ¿Qué habría hecho diferente, presidente? Con la unidad del pueblo, nada es imposible en la vida. De eso estoy convencido. Es gracias a los movimientos sociales, no solamente felizmente, es unidad sindical, social ni cultural, sino electoral. Eso es lo muy diferente frente a otras naciones, aunque cada país, cada región, cada continente tiene su propia particularidad, pero dentro de esa particularidad, que si hay un partido, por una cuestión de formalidad, de legalidad, está ahí, pero por encima de ese partido, que cumple con las formalidades ante la ley, ante las instituciones, pues tenemos esa fuerza social que no es reconocida tal vez legalmente. Si bien es cierto que el modelo económico boliviano ha rendido buenos frutos, en la actualidad muchas economías emergentes tienen que hacer frente a una baja en los precios de las materias primas como los metales y el petróleo. Ante esa situación, le preguntamos al presidente Evo Morales qué medidas tomará su gobierno para hacer frente a la desaceleración económica mundial. Si esta rebaja del precio del petróleo y otros recursos naturales influye en la economía, pero no decide nuestro crecimiento ni nuestro desarrollo. Ya frente a esta llamada desaceleración, hemos decidido usar nuestras reservas internacionales en proyectos productivos. Por tanto, esa pequeña brecha que queda está siendo compensado con las nuevas inversiones en Bolivia. Estamos preparados. Sí que no va a afectar a Bolivia este problema económico mundial que viene de la crisis del sistema capitalista. El mensaje de independencia económica siempre figura en los discursos de Evo Morales, muchas veces con referencias históricas. Pues sería largo recordar esta gran trayectoria del mariscal Andrés Santa Cruz Calahumana. ¿Qué dice la historia? En sus 10 años de gobierno de Bolivia, que Bolivia prosperó económicamente. De hecho, el peso boliviano, al ser acuñado en plata, se convirtió en la moneda más fuerte de Sudamérica. Y hasta 1850 se convirtió en la moneda de intercambio en las operaciones comerciales en la América del Sur. Imagínense, hermanas y hermanos, nuestra moneda, acuñado en plata, es el que mandaba en Sudamérica. En nuestra entrevista, precisamente le preguntamos al presidente Morales si Bolivia podría formar parte de un movimiento para independizarse del dólar y establecer una moneda de plata que circule de manera paralela a la moneda local.
Sería interesante, así como algunas regiones, continentes tienen su propia moneda. Amazúa, Amayuya, Amaqueya. No robar, no mentir, no ser flojo. Son principios ancestrales que son su guía, que ahora ya son reconocidos en Naciones Unidas. ¿Usted cree que puedan implementarse, puedan funcionar como filosofía mundial? Lo más importante es recuperando la forma de vivencia del movimiento indígena que viene de milenios, y no solamente sus formas de vivencia, sino también sus valores, pues ahora está siendo conocido por el mundo. Si alguien quiere aplicar, por ejemplo, el agua como un derecho humano, aprobado por las Naciones Unidas, aplicarla será problema de cada país. Se sirve la Amazúa, Amayuya, Amaqueya, bienvenidos a cada país, pero es nuestra obligación difundir principios o valores democráticamente aprobados por las Naciones Unidas. Al margen de estos temas, lo que nunca, por primera vez en la historia desde la fundación de la República, Bolivia tiene su propia política ante el planeta. Esa es la ventaja. Ahora, repito, si se aprueba en las Naciones Unidas es para aplicarla, pero esa es tarea de cada país, de cada gobierno. Se valoran, se respetan, se piensa que es importante para mejorar la gestión, para servir mejor al pueblo, en temas de servicios básicos, otros temas, pues es tarea de cada uno. ¿Qué otro legado le gustaría dejar? Que los recursos naturales sean de los pueblos, que la responsabilidad del tema administrativo sean los gobiernos. Y eso ha dado resultado en Bolivia. Y por eso cuestionamos totalmente el sistema capitalista, un sistema fallido, un sistema que fracasó. Si ahora hay tantas crisis climática, energética, alimenticia, es por culpa del sistema consumista, individualista, acaparador, concentrador. No es que falta plata, no es que falta alimento, pero el dinero o el alimento está concentrado en pocas manos. Por tanto, es la obligación de los pueblos del mundo cómo combatir ese modelo fallido y ese sistema que hace mucho daño a la humanidad. ¿Nos podría platicar un poco sobre la generación Evo? Bueno, yo siento que hay muchos movimientos juveniles, se organizan por aquí, por allá. Pues en Santa Cruz por lo menos deben unos 15, 20 grupos juveniles, llamado Cañoto, Marcelo Quiroga Santa Cruz, Espinal. Uno de ellos evidentemente está bien organizado, Generación Evo. Son tantos que se organizan, pero también creo que hay alguna simpatía en el mundo. He visto Argentina, Brasil, me sorprende con unas polaritas a su estilo, Generación Evo. Luego de una pausa, el presidente Evo Morales nos habla de las relaciones entre Bolivia y México. Además, una plática con el internacionalista Alfredo Jalife. Estoy seguro que ha habido errores, pero más de aciertos que errores. Uno errando siempre aprende. Es mejor aprender errando para nunca olvidarnos de la vida. Gracias por acompañarnos en este programa especial sobre los 10 años de Evo Morales en el poder. Las relaciones de México con Bolivia no han sido muy estrechas durante el gobierno del presidente Evo Morales. Ambos países siguen rumbos distintos en política económica y en las relaciones internacionales. En nuestra entrevista con el mandatario sudamericano, le preguntamos cómo podrían mejorar los vínculos con México. Primero, se respeta a gobiernos que salen de las elecciones, aunque tenemos profundas diferencias con gobiernos pro-capitalistas, pro-imperialistas, porque a eso se debe también la situación
social, política y económica de México. Por tanto, nuestra tarea es siempre mejorar las relaciones, pero tampoco se puede influir en cambios del modelo económico como en México. Yo antes tenía muchas relaciones con los ministros sociales de México y me decían, después del libre mercado, ya comen tortilla de Estados Unidos. Y solo por medios nos informamos que no hay una estabilidad social ni política. Cómo está la parte económica no tengo información, pero siempre habrá relaciones diplomáticas, no de mucha confianza. ¿Y qué podría recomendar Evo Morales a México, considerando que tenemos como vecino a la gran potencia mundial? Yo no soy nadie para sugerir políticas, sería como una intromisión. Repito nuevamente el respeto. Sus políticas económicas, su procapitalismo, solo desde afuera se ve que no hay estabilidad política. Bueno, ese es un problema de cada país, no es problema de Bolivia ni es problema de Evo Morales. Habiéndose extendido su popularidad más allá de las fronteras de Bolivia, le preguntamos a Evo Morales si está gestando una nueva filosofía política para alcanzar el desarrollo autóctono. Siento que en algunos países hay algunos movimientos, respeto, saludo. Es natural que puedan organizarse revisando propuestas, tal vez, no algunos líderes. Che no muere después de tantos años, sigue vigente, me sorprende. No dije que quiero compararme con el Che, por favor, pero hay figuras, ¿no? Y respetamos esas organizaciones. Mencionó al Che. ¿Qué es el Che para usted, presidente? Bueno, Che sigue presente en nuestros pensamientos. Che es símbolo de la liberación. Che es símbolo de revolución. Che Guevara, que con su esfuerzo, con su lucha, hace 50 años liberaron a Cuba. Ahora estamos en otros tiempos. Por tanto, el Che sigue, entiende que ha dejado un camino trazado para la liberación de los pueblos del mundo. Nos acompaña ahora el doctor Alfredo Jalife, especialista en geopolítica. Alfredo, hola. ¿Podrá Evo Morales ganar el referéndum del 21 de febrero? Mira, es muy interesante porque tiene cosas en contra y cosas a favor. Él está prácticamente en un empate técnico y esperemos que la población reflexione sobre el resultado, porque mira, la cuestión a nivel internacional y sobre todo sudamericano, la cuestión regional, es de que sus aliados han ido cayendo uno a uno. Eso también ha pesado mucho en pues en el poder que tenía. Yo diría él es el último mohicano de un modelo exitoso, eso también hay que decirlo, que yo creo que al final del día puede ser que pese mucho en la toma de decisión de los ciudadanos. Y la cuestión internacional, que Bolivia depende de sus ingresos de la mitad y de su presupuesto, también en otra mitad, de los ingresos de la venta del gas. Y hoy el gas no son sus mejores tiempos. Aunque curiosamente le ha ido mejor al gas que al petróleo en la caída, ¿no? Lo que pasa, mira, yo creo que tienen que tomar en cuenta, si no hay una reacción visceral, si es una reacción más meditada, tienen que tomar en consideración que ha sido el mejor gobierno desde el punto de vista económico y social y hasta político con estabilidad de toda Sudamérica.
Los voceros de Evo Morales consideran que lo que está en juego es la estabilidad económica, pero aún tiene Evo más de 4 años, casi 5 años. ¿No es tiempo suficiente para concluir sus proyectos? Mira, en esto tenemos que ser muy precisos y tú te estás dando cuenta que el mundo está fracturado, están perdiendo quienes están en el poder, sean de izquierda o de derecha, por esa dicotomía a mí no me convence mucho. Yo hablaría hoy de otro tipo de dicotomía, una bipolaridad entre los que están a favor de la globalización, que a mi juicio ya está en agonía, hasta en Estados Unidos, lo estamos viendo ahora con los sondeos de Bernie Sanders y Hillary Clinton. Se está yendo Estados Unidos, curiosamente, a la izquierda. Canadá ya se fue a la izquierda. Y Sudamérica, paradójicamente, se está yendo a la derecha. Por eso no sirve esa dicotomía. Están perdiendo quienes están en el poder porque hay voto de castigo debido a que pues estamos inmersos en una grave crisis financiera internacional que no ha amainado desde el 2008. Así de fácil. Y aquí es donde tú notas que Bolivia ha sido un oasis. Te lo digo abiertamente. Mira, es el único país que ha crecido en promedio casi el 6%. Digo, para ser exactos, 5.3% al año. Entonces, mira, esa situación no hay que perderla de vista. La estabilidad política, no olvidemos que este fue un país de 200 golpes y contragolpes de Estado, el mismo militarismo de Banzer y el capitán que era alcalde, que enloqueció, quería privatizar hasta el agua de lluvia. Entonces, mira, el modelo de Bolivia es sui generis. Yo creo que cada país tiene su modelo. Para Bolivia les ha funcionado. Fíjate, a ellos les funcionó la desprivatización y la renacionalización. A otros países no les ha funcionado. Depende, no son recetas globales. Ese es el error del Fondo Monetario Mundial Internacional y del Banco Mundial, que por cierto el Banco Mundial ya está en agonía porque viene el Banco Chino que lo va a superar. Y precisamente los organismos internacionales han elogiado las políticas económicas de Bolivia, pero otras economías con modelos afines como Venezuela no han tenido el mismo éxito. ¿Por qué crees que ha pasado esto? Mira, lo de Venezuela es diferente, yo no lo pondría al nivel de Bolivia. A la muerte de Chávez, la clase dirigente de Venezuela se escindió. Ahí, esto no es tan lineal, Eda. Hay el post-chavismo, claro, sin hacer la comparación con Alejandro el Magno, el máximo conquistador de la historia de la humanidad. Tú te acuerdas con los Seleucidas, pues se dividen en 4 y el imperio se acabó, teniendo un modelo exitoso. No quiero meterme muy a profundidad, no es el tema el de Venezuela, pero no son comparables. En Venezuela tienes una ruptura en la sucesión que no la tiene Bolivia, al revés. Es tan exitoso Evo que ya lo quieren ver, ve cuántas reelecciones lleva. Y hay Evo para rato, y si no es Evo es su modelo. Es decir, ellos tienen un colchón de amortiguamiento único, lo supieron, no enloquecieron con los ingresos petroleros y gaseros, sobre todo los gaseros, tienen su buen colchón, y eso que les falta mucho, Bueno, entonces son muchos parámetros los que tenemos que medir, pero uno de ellos, sin duda alguna, es de que hicieron un gran colchón económico, funcionó, bajaron mucho la miseria extrema que tenían. Ha sido un modelo exitoso a todas luces, es un milagro económico el de Bolivia, sin duda alguna, la economía que más crece en toda Sudamérica, y yo diría hasta de todo el continente americano, de no ser por el paraíso fiscal de Panamá, que ese es otro modelo que no quiero tocar, porque ahí entraríamos al lavado, blanqueo, y ahí voy, que es la parte fundamental. La banca de Bolivia, esto poca gente entiende, pues, la rapidez de los análisis tiende a que la gente sea maniquea y lineal dentro de la hipercomplejidad. Entonces, la economía de Bolivia, aunque el partido que gobierne se llama Movimiento hacia el Socialismo, en realidad no es socialista, es una economía mixta. Ellos abandonan el modelo neoliberal que fracasó y hoy están en un modelo de economía mixta como la que tuvimos en México cuando crecíamos 5 y 6% al año. Y ahora, ¿qué pasa? La banca
pues está en manos de la plutocracia de Cochabamba, como que no ha tenido ha querido tocar eso Evo, y yo creo que lo ha hecho bien. No hay por qué tocar las bancas, lo que funciona. Y ahora yo creo que esa es la tarea, es decir, crear una banca ad hoc que sirva para los grandes proyectos nacionales. Precisamente la inclusión social, en el caso boliviano, en el caso de Evo Morales, ha sido una de sus prioridades. La inclusión social de los indígenas. En este sentido, ¿qué podría aprender México del caso Bolivia? Mira, es diferente México a Bolivia porque nosotros, la población indígena es alrededor del 10%. En Bolivia la población indígena pues es la mayoría del país. Es el mismo Evo Morales, es un aymara. Y tú sabes, Bolivia es un país plurinacional, así se definen, ¿no? Tienen 36 idiomas, que todos son oficiales. Es maravilloso. El experimento de Bolivia es genial. Ahora, mira, México, el problema de México es geopolítico. Y entonces estamos en otro esquema que Bolivia naturalmente no tiene. Incluso, tú sabes, Bolivia no tiene muy buenas relaciones con Estados Unidos. Antes de despedirnos, no podemos omitir que el presidente Evo Morales siempre abre un espacio para dedicarle a su pasión, el fútbol. En esta ocasión, su equipo goleó fácilmente a un elenco local en el departamento de Cochabamba, donde él inició su lucha sindical y política, una lucha para transformar a Bolivia. Amasúa, Amayuya, Amaqueya. No robar, no mentir, no ser flojo. Así nos despedimos y gracias nuevamente por acompañarnos durante este programa especial.